Mi paz les dejo, mi paz les doy. Es una frase que ciertamente tiene esta frase de mi paz les dejo, mi paz les doy, tiene su base en las Sagradas Escrituras. Cuando me proponían el retiro, ciertamente, si queremos buscar la paz, la mejor fuente de todas es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dado que hay muchas ofertas de paz que se nos van dando, pero la mejor de todas la encontramos en Jesús. Y qué mejor que ir entonces en un gran discurso que el Señor nos va dando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versos del 25 al 31. Les estoy diciendo esto mientras estoy con ustedes, porque el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre me va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Una de esas cosas: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como se las dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando suceda esto, entonces crean. Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Así tiene que ser para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. Palabra del Señor. Una de las frases que a mí, por decirlo así, vulgarmente, me impacta es esta frase: así tiene que ser, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. ¿Por qué hago énfasis en esta frase? Porque cuando van sucediendo cosas que son de alguna manera dolorosas, cosas que nos van turbando y que nos quitan curiosamente la paz, pensamos que estamos en ruina. Hay algunos que se jactan de decir incluso como que la iglesia ya no tiene poder o como que la iglesia va a desaparecer. Y yo les hago recordar a todas esas personas, y a través incluso de los medios de comunicación, ¿verdad?, que se sepa para hacerlo viral, que así tenía que ser. Y esto es dicho por Jesús, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Van habiendo muchas noticias malas, escándalos de la iglesia, cosas que nos van entristeciendo, líderes que van saliendo de la iglesia, noticias de que muchos a lo mejor van abandonando, pero no saben que todo esto tiene que suceder. Tienen que suceder incluso las guerras, situaciones que, vuelvo a decir, nos van a lo mejor preocupando. A lo mejor usted vino un tanto perturbado porque al oír todas estas cosas se turban. Y por eso vuelvo al inicio de lo que es nuestro tema de reflexión. Mi paz les dejo. El contexto en el que se sitúa, además, Jesús sabía muy bien de lo que nos estaba diciendo y lo que quería transmitirnos y lo que quería dejarnos. El contexto en el que se sitúa este texto es el discurso de despedida de Jesús. Cristo utiliza un término hebreo, porque él era hebreo, judío. Él dijo shalom, que es el término corriente en el saludo judío. Se trata en definitiva de una de las necesidades del hombre. Shalom, la paz. Para poder entender de qué cosa se trata, es decir, tenemos que ir un poco a la raíz de lo que significa la paz. La fuente de la alegría, la definición es la fuente de la alegría. Significa, la paz es fuente la paz es fuente de, que significa unir, reunir,
tener juntos. Significa que una persona, en otras palabras, está unida, reunida y tejida consigo mismo y con Dios y con los demás. Shalom en hebreo es una palabra que significa paz o bienestar, al igual que en español. Puede referirse tanto a la paz entre dos partes, especialmente entre el hombre y Dios, o entre dos países, como también una paz interior o tranquilidad de una persona. Se utiliza también, los judíos la utilizan para saludarse. Cuando ellos se saludan dicen shalom. La raíz lingüística de shalom se vincula al le shalem alehim. Padre, ¿qué está diciendo? Everu shalom alehem. ¿Se acuerdan de ese cantito? Que lo cantamos a veces en el rito de la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros. Everu shalom, shalom, shalom alehem. Es decir, que la paz esté contigo. Amén. Por lo tanto, dígale a la persona que usted tiene al lado que la paz de Jesús esté contigo. Bien, esto es lo que nosotros vamos a celebrar en este fin de semana aquí en Nuestra Señora de los Mártires. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso vamos a darle un aplauso maravilloso a nuestro Papá Dios que nos viene a traer la paz. Es decir, la raíz lingüística de este shalom, shalom alehem, completar, retribuir, compensar. Por eso se puede decir que no es solo la ausencia de conflicto o la desaparición de hostilidad, sino que el shalom significa un retorno al equilibrio, a la justicia y a la igualdad integral. A veces podemos pensar que es solamente una cosa que se queda en mí. Querido hermano, querida hermana, yo no sé si usted hizo conciencia de lo que el Señor le viene a regalar en este fin de semana. Pero realmente lo que el Señor quiere es retribuirle y recompensar o compensar todo lo que a lo mejor ha ido perdiendo por los problemas que ha venido teniendo a su alrededor. Podemos decir por eso que no es solamente la ausencia de conflicto. A lo mejor usted no tiene conflictos, pero no se encuentra con una paz interior. Es retornar al equilibrio. La sociedad que vivimos se encarga una veces de desestabilizarnos, de quitarnos el piso, como decimos vulgarmente. Y ese quitarnos el piso por diversas situaciones, porque comenzamos a entrar en un problema económico y nos desestabilizamos, porque escuchamos una serie de palabras que van viniendo desde de muchos mensajes y nos desestabiliza. Y por eso el Señor hoy día quiere completarnos y quiere retribuirnos y quiere que cuando usted salga de este retiro, lo que es más grande, usted se vaya equilibrado, que usted tenga toda una integridad e igualdad en su ser. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otra de las cosas es la libertad de las turbulaciones y muchos más. Mire, si yo doy gracias a esta parroquia cuando me han confiado un retiro. Me decía Lidia ahora en la mañana, ¿y cómo te sientes? Feliz de la vida. Porque al proponerme el retiro no es solamente decir unas 4 cositas, sino que hay que leer la palabra, hay que meditarla, hay que orarla. Orar también nuestro contexto. Y esto era lo que le venía pidiendo al Señor por mucho tiempo para poder compartir ciertamente. Es libertad de turbaciones y mucho más. Significa, entre otras cosas, experimentar el mayor bien, gozar lo mejor. Por eso la presencia de la alabanza, que aquí no es solamente como para ejercitarnos un poquito, sino para que podamos gozar de la vida de la mejor manera. Poseer todo el bien interior posible, plenitud, solidez. Significa prosperidad en el sentido espiritual de tener un alma que florece. Porque a veces podemos tener tranquilidad, podemos tener un bienestar económico,
Usted puede estar tranquilo porque los hijos igual tienen una profesión, una esposa buena, un esposo feliz, pero no es una persona próspera espiritualmente. Asiste a la misa, poquito más, poquito menos, pero hay algo que se queda solamente en usted. Y nosotros hemos venido para florecer, para contagiar. Esto es lo que a veces nos está faltando a muchos de los hermanos que asistimos incluso dominicalmente a misa. Salimos, pero estamos todavía con todos los problemas que nos están rondando como si fuesen un poco esas abejas que están ahí quitándonos el dulce en la vida. Y no florecemos. No solamente no florecemos, sino que no hacemos florecer. No sé si le ha pasado en alguna oportunidad que usted se pone a hablar con alguna persona y ya después de 4 o 5 minutos usted se encuentra totalmente agotado. Así que la paz que les dejo, la paz que le doy, esta es una promesa de nuestro Señor Jesús. Es, entre otras cosas, vuelvo a decir, darnos una serie de elementos y, entre otras, hacernos prosperar espiritualmente. Vengo a la ciudad de Nueva York, invitado por ustedes, pero el primero que me invitó fue nuestro Señor Jesucristo, para venir como profeta, para anunciar un tiempo de prosperidad. Un tiempo que los haga a ustedes llevar también la paz a muchas de las personas que se reúnen con ustedes. La mayor evangelización que se hizo al principio de la iglesia dice que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, pero tenían ciertamente uno de esos frutos que luego hablaremos más tarde, que es la paz y el gozo. Y cuando tenemos la paz y el gozo, está para que nosotros la contagiemos. Y las personas que hablaban con unos y con otros, de pronto decían, no sé qué tenemos, pero hay algo que cuando te escucho hablar, los contagiaba y los animaba nuevamente a reunirse con los apóstoles en la escucha de la palabra y a celebrar la Eucaristía. Hacemos demasiados análisis en estos tiempos, que por qué se van los católicos, y comenzamos a encontrar una serie de elementos, y a veces tratamos de encontrar elementos comerciales como para poderlos atraer. Vengo a darles el secreto de cómo hacer una parroquia próspera. Cuando usted salga a la calle y hable con su vecino o con su vecina, simple y llanamente mírelo a los ojos y entréguele aquello que el Señor Jesús le ha dado o le dará en este retiro. Amén. Ay, te vengo a contar que el Padre ha hecho cambios. No, usted vaya y dígale, cuando tú vayas a aquel lugar vas a conocer a alguien que mirándote a los ojos te ha dicho, quiero que me sigas. ¿Cuántos dicen amén? La paz del mundo, es decir, les doy mi paz no como se las dan los de este mundo. La paz de este mundo es la paz del escapismo, de evitar problemas, de rehusarse a enfrentar las cosas, en otras palabras, de la irrealidad. Hay personas que dicen que están en paz, pero nunca enfrentan los problemas, porque dicen que son positivos. Recuerdo en una oportunidad una joven de nuestra parroquia, en donde yo trabajaba líder, le diagnosticaron con cáncer y ella estaba sumamente triste. Y le decía, no, es que tienes que ser positiva. Y yo le decía, ¿qué cosa es ser positiva? Y decía, pero este cáncer me va a matar, pero que tienes que ser positiva. Y yo le decía, ser positiva, entre otras cosas, es expresar tal como te sientes. No escapar de la realidad. Amén. Porque si nos escapamos de la realidad, no estamos enfrentando, como se dice vulgarmente, al toro por los cuernos. Y vivimos una serie de situaciones en nuestro entorno. Matrimonios que dicen que están en paz, pero tampoco se hablan. Cada uno vive por su lado, dice que están en paz. Paz no quiere decir que no haya que los platos estén volando, pero nunca se hablan, nunca se enfrentan unos a otros.
Entre padres e hijos no saben cómo hacer las cosas y se vive una situación de preocupación constante. Vuelvo a decir, la paz, por lo menos, queridos hermanos, hermanas, de la cual les vengo a hablar, es de la que Jesús nos dice, y que entre otras cosas nos dice que tenemos que enfrentar la realidad. Y tenemos que enfrentarnos aun cuando nos duela. Aun cuando estas situaciones ciertamente no nos estén ayudando o nos perturban, pero tenemos que comenzar a darla. Es una paz por eso que se busca a través del placer, esta paz del mundo. Se busca a través del placer, de la satisfacción, la alegría, la ausencia de problemas, el pensamiento positivo o la negación de los problemas, vuelvo a decir. La paz de Cristo y de Dios, esta es, en primer lugar, una paz desde el corazón, desde mi pecho, una paz honda del interior. Es una tranquilidad de mente, de compostura, de paz que es calma ante las circunstancias y situaciones malas. Puedo tener dificultades, puedo estar incluso con la soga al cuello, como decimos. Puedo estar que ya no puedo respirar porque el agua me está topando. Y de pronto dicen, ¿y usted tan tranquilo? Del año pasado aquí, pasó muchas cosas en mi vida. Entre otras, el estar en una parroquia administrándola con sus dificultades, claro está. Y en algún momento recuerdo que me decían, como que la cosa económica, ¿verdad? No hace que podamos hacer igual muchos proyectos. Cuando de cuando en cuando me llaman, me ha llamado el Vicary for Priests o me han llamado para preguntarme cómo estoy y mi respuesta es, estoy en paz. Porque la falta de dinero no va a cambiar mi relación con Jesús. Cuando me dijeron para ir a la parroquia, yo después entré a la capilla y le digo, Señor, este problema no es mío, es tuyo. Yo te voy a ayudar en todo lo que tú quieras. Porque a veces tenemos un poco la irreverencia de decir, Señor, ayúdame, como si nosotros fuéramos los que solucionamos la cosa. Y no caemos en la cuenta que el jefe de los jefes es el que tiene todo bajo control. Y yo le digo al Señor, dime qué puerta tengo que tocar, y esa toca y viene la solución de los problemas. Tenemos que darle, por lo tanto, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Yo pondré todos mis talentos y pondré todo lo que está a mi alcance, pero el que lo va a hacer todo, estoy seguro, es nuestro Señor, que fue el que me invitó a ir a esa parroquia. Y si Dios me invitó a ir a esa parroquia, era porque Él ya sabía. Este año estoy de jubileo, así si quieren pueden venirse a Chicago a celebrar conmigo mis 25 años de sacerdocio. 25 años que ha habido mucho en la vida que me ha ido ayudando a poder lograr el momento en el que me encuentro, que es esta paz de Jesús. Es una tranquilidad, la paz que Jesús nos da es una tranquilidad de mente, una compostura, una paz que calma nuestro ser, incluso ante circunstancias y situaciones malas. Pienses en eso. Las cosas nos pueden ser adversas, como le digo, en donde yo estoy. Hay algunos que preocupados me decían, pero ¿te vuelves a ese barrio? A los 15 días después de yo haber llegado hubo un incendio en un edificio, 3 edificios. Murieron 10 niños que se quemaron, desde 3 meses a 16 años. Después nos dijeron, o por ahí me enteré, que había sido una revancha, porque hay muchos pandilleros. En algunos de los momentos me aparecí para hacer la vigilia. Eso era por olor a marihuana, o sea, nos estaba hablando o me estaba hablando de dónde me había llevado el Señor. Entonces comprendí que Dios me había preparado a lo largo de todo un tiempo en donde tenía una relación magnífica, maravillosa con el párroco con el que trabajé. Que había estado todo establemente, humanamente, y que había sido para poder dar aquello que la parroquia en la que estoy lo está necesitando.
Y frente a los problemas, no me angustio. Es una casa muy grande, 4 pisos, como 18 habitaciones, vivo solo, estilo antiguo, un poquito oscura. Y me dicen, ¿y cómo hace para poder andar por los pasillos? Me dice, porque yo correría. No, yo ando calmado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vive conmigo. Y dice la palabra en San Pablo que si Dios está conmigo, así que yo no me pongo a hablar del diablo ni esas cosas, me pongo a hablar de Jesús. Y cuando me pongo a hablar de Jesús, los problemas desaparecen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es más que sentimientos, incluso más que una actitud y pensamiento. Es la paz independiente de las condiciones y del entorno. La paz que ninguna angustia, ningún peligro, ningún sufrimiento ni ninguna experiencia puede quitar. Así lo expresa San Juan en el capítulo 16, verso 33, en su Evangelio. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pues tengan valor, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por lo tanto, queridos hermanos, algo que tenemos que recuperar es el situarnos. Porque en vez de situarnos, uno de los problemas que yo encuentro, y lo encuentro muchos predicadores, es que se ponen a hablar y hacen demasiada propaganda del demonio o del diablo. Y se olvidan que el que ya ha vencido nos dice promesa del Señor en el capítulo 16, verso 33 de San Juan, que Él ya ha vencido al diablo, Él ha vencido al mundo. Por lo tanto, mi predicación no será en torno al enemigo, mi predicación será en torno a Jesús, que es el que ha vencido al mundo. Y esto es lo que nosotros tenemos que recordar. Queridos hermanos, hermanas, porque el mundo nos quiere hacer y nos hace entrar incluso espiritualmente en una cierta turbulencia. Y nos dice que usted tiene que comprar esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que rezar tal novena para estar en paz. Si usted quiere estar en paz, entonces acuda al sacramento de la reconciliación y el poder de Jesús, aleluya, vendrá sobre usted y le dará aquella paz que usted está necesitando. Porque no vamos a tener ningún problema. No es en las condiciones del entorno. La paz de la seguridad, es decir, de la confianza incuestionable. La paz con un conocimiento pleno de la vida, que la vida de uno está en manos de Dios y que todas las cosas saldrán bien para quienes aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. Es decir, tener la plena seguridad. Esto es lo que hoy tenemos que rescatar, queridos hermanos y hermanas. Comenzar a rescatar lo que el mundo nos ha ido quitando. Este mundo, esta sociedad comercial nos hace pensar que en todo momento estamos inseguros y por eso usted tiene que comprar seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida y todo ese tipo de seguro. Lo que usted necesita es hacer una alianza grande y poderosa con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, estar en la plena seguridad. Y Dios es Dios, no es hombre que miente. Dios es el que me puede dar eso, el poder caminar con la plena confianza. La paz de intimidad con Dios es la paz que aquieta la mente, refuerza la voluntad y determina el corazón. Esto lo dice San Pablo en Filipenses 4, capítulo 4, versos 6 y 7. La paz de intimidad con Dios. Esa paz que brota del encuentro cotidiano con Jesús en el Santísimo. Esa paz que brota de la oración como el Santo Rosario, que nos va haciendo entrar en esa comunicación con Dios. La paz de intimidad, que tanto la necesitamos. No llenarnos de cosas. A veces nos llenamos de cosas porque lo que estamos haciendo es correr de los problemas. No corra, enfréntelos. Y cuando usted enfrente los problemas, verá que todo el resto va a desaparecer. Cuando comienzo a entrar en ese trato íntimo con Dios, que viene a ser ese encuentro, vuelvo a decir, personal, que me va llevando a poder penetrar la intimidad. Tanta necesidad que tenemos de estar en un encuentro personal con el Señor.
porque nos hemos acostumbrado solamente a la parte externa, pero es porque a lo mejor queremos salir corriendo de nuestro interior. Seremos más espirituales cuanto más interior entremos en nosotros mismos. Amén. La verdad, yo no sé si estas cosas me han pasado de cuando llegué a los 50 años. Dicen como que ya uno entra en otra etapa. Fueron 50 años que me permitieron, los primeros, de los que vienen para adelante, como dice un padre, son como para poderlos aprovechar al máximo, porque cada día me voy haciendo más cercano a la casa del Padre. Por lo tanto, 50 años que se me pasaron como un tristraz, me van llevando a comenzar no solamente a planificar, sino a darme cuenta de que el tiempo no lo podemos perder, que hay que aprovechar cada minuto. Así que cada minuto trato de hacer que por lo menos los primeros y los últimos 10 segundos de un minuto estén centrados en la persona de Jesús. ¿Cuál es la fuente de la paz? La paz siempre nace de la reconciliación. Cuando voy a confesarme, a reconciliarme con el Padre, no que vengo a contar todos los líos que tengo en casa, sino cuando vengo a reconocer que necesito de la gracia de Dios para poder responder a cada circunstancia. Cuando vengo no a contar los problemas del esposo o de la esposa, no cuando vengo a contar los problemas del hijo, sino cuando vengo a decir, me he equivocado, perdóname Señor, necesito de tu gracia. Amén. No necesitamos más. A veces pensamos que la confesión tiene que ser muy larga y nos estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Muy simple. Claro. El demonio, que es el opositor, lo que quiere es que usted se comience a enredar y no diga la verdad de las cosas. Pero entonces no termino llegando al punto. En mis tiempos de niño nos enseñaban a hacer el examen de conciencia. Todas las noches, antes de acostarnos, mami y papi nos decía, tienen que hacer el examen de conciencia. Si hago una encuesta, a lo mejor me quedo corto. Pero recuerde, entrar en la presencia del Señor, examinar cómo hemos ido respondiendo a las exigencias del día, para con Dios, para con el prójimo, para con nosotros mismos. Su fuente se encuentra únicamente en la reconciliación traída por Jesucristo. La paz tiene que ver con las relaciones personales. La relación de un hombre consigo mismo, con Dios y con el prójimo. Un hombre debe ser unido, vuelvo al inicio de lo que es la definición. Debe estar unido, tejido, reunido consigo mismo, con Dios y con el prójimo. ¿Cómo puedo asegurar esta paz? Romanos capítulo 5, verso 1 me dice, porque hay alguien que me ha redimido, que me ha reconciliado con el Padre. ¿Cómo puedo asegurar esta paz? El Concilio Vaticano II nos ha dado una inmensa alegría al recordarnos el valor de la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios. La palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, no está para que esté ahí de adorno, bien puesta, bonita. La palabra de Dios fue escrita para que nosotros la leamos. En la medida en que leemos esta palabra, encontraremos la fuente o aseguraremos la paz. Amando la palabra de Dios, el verso 119 nos va hablando de esta realidad que estamos llamados nosotros a vivir.
amando la palabra de Dios. Es decir, lo que voy a hacer es que voy a determinarme en esta cuaresma, un fruto que debo poder poner en obra. El Señor creo que nos permite predicar este retiro al inicio de la cuaresma para que estas resoluciones que vamos a tomar la podamos cumplir. Amén. No es para decir, yo voy a muchos retiros. Que este retiro no sea uno más. Jesucristo quiere que este retiro marque la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Usted no está llamado a repetir una y otra vez, sino muy por el contrario, a vivir. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Y los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. 119, Salmo. Hasta aquí vamos a asegurar la paz, siguiendo el camino del Señor, amando sus mandatos, buscándolo de todo corazón. Amén. Vuelvo a decir, estas son unas pequeñas ideas que le voy dando si usted quiere asegurar esta paz que le vengo dando, que es la paz de Cristo. Si quisiera asegurarle una paz humana, me pongo a vender un montón de cosas diciéndole que con esto se van a ir las perturbaciones. Pero lo único que voy a hacer probablemente es llenar mi bolsillo, pero vaciar mi conciencia. Y fui ordenado sacerdote para la Iglesia Católica, para seguir la verdad, no para engañar. Porque Dios es mi sustento. Creo que tenemos que andar con la verdad, porque solamente aquella nos puede asegurar la paz. Felices los que se conducen sin tacha, orando sobre todo. Pablo, Filipenses, capítulo 4, versos del 6 al 7. En todo momento orar. Ay, sí, yo oro en la mañana, oro en la tarde. No, querido hermano, usted tiene que orar en todo momento. Dígalo conmigo. Para asegurar la paz de nuestro Señor, tengo que orar todo el día, en todo momento, en toda circunstancia, porque Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son lo principal. Bendito sea el nombre de Jesús. Teniendo una mente espiritual. Romanos 8:6, esto lo dice San Pablo. Es decir, no podemos lograr nosotros tener o querer paz si es que nosotros no tenemos una mente espiritual. En esto es importante, queridos hermanos, que tengamos o tomemos muchas resoluciones en nuestra vida, porque de lo contrario todo el resto es pura paja que se la lleva el viento. Preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del espíritu lleva a la vida y a la paz. Cuando estamos muy preocupados, vuelvo a decir, de las cosas materiales, entonces esto me va a desgastar totalmente. Por eso tengo que tener una renovación espiritual. Comenzar a hacer una determinación. Santa Teresa de Jesús al iniciar este camino de oración. Y yo diría en ese contexto, para iniciar este camino de paz, tendríamos que tener una determinada determinación de no parar hasta llegar al fin. Es decir, voy a comenzar a dedicarme durante esta cuaresma por lo menos, hacer un ejercicio que me permita comenzar a renovar mi mente de manera espiritual. Y cuando hablo de manera espiritual no quiere decir que esto no tenga nada que ver con mi vida cotidiana, muy por el contrario. Tengo que comenzar a seleccionar, queridos hermanos, lo que leo, lo que escucho, lo que veo. Porque si estoy metido en la televisión viendo solamente telenovelas, me voy a llenar de historias y voy a terminar creyéndome el cuento que eso también es parte de mi vida. Y muchas veces lo que veo comienzo a conversarlo. Vuelvo a decir, el mundo quiere que nosotros estemos en una turbación muy grande. Y esa turbación muy grande es que nos van comenzando a meter ideas negativas que nos van desestabilizando. Comenzamos a hablar solamente de los problemas y lo que está sucediendo es que usted comienza a enfermar su mente.
Y el Señor nos ha redimido no para que nosotros vivamos hablando de todas las cosas negativas solo al principio, para enfrentarlas. Y una vez que la enfrento, queridos hermanos, esto será historia. Muchas de las cosas negativas que pasaron en mi vida han servido para poder ver la presencia de Dios en esos momentos y el llamado que el Señor me ha ido haciendo para hacer un cambio en mi vida. Por eso yo, para decirte cómo puedes asegurar esta paz, te invito a que renueves tu mente de manera espiritual, es decir, tomando decisiones correspondientes en tu vida. Tomando esas decisiones que te permitan alejar toda conversación mala que hay en tu alrededor. ¿El chisme es bueno? No. ¿El chisme entretiene? Sí. Pero querido hermano, usted tiene que hacer lo correcto. En nuestras conversaciones muchas veces tenemos que atacar de frente, agarrar al chisme del cuello, como decimos vulgarmente, y expulsarlo de nuestra mente y de nuestro corazón. No edifica. Estamos llamados a edificar, no a destruir. Por algo nos rescató el Señor. Por algo el Señor hizo una obra maravillosa en nuestra vida. No para destruir, sino para construir. Si algo está pasando, creo, en la Iglesia Católica, es para que nosotros reaccionemos y comencemos a hablar de la obra maravillosa que Dios ha ido haciendo. Es cierto que hay sacerdotes que van manchando el nombre de la Iglesia Católica, pero también es cierto que existen muchos más sacerdotes que están dando su vida por el Evangelio y están tratando de construir el reino en nuestro alrededor. Y somos nosotros los que comenzamos y tenemos que comenzar a hablar de estas obras maravillosas. Por lo tanto, querido hermano, hermana, comience a tomar una resolución de no hacer el chisme o el bochinche de todo lo que no es de Dios. Si yo soy hijo de Dios, voy a hablar de las cosas de Dios. Si soy un hijo de un rey, voy a hablar de este gran principado que Dios me ha confiado. Voy a renovarme espiritualmente, y para eso lo voy a hacer leyendo la Sagrada Escritura, poniéndome oración, visitando el Santísimo, visitando el sacramento de la reconciliación. Todos aquellos elementos que la Santa Cuaresma nos provee a cada uno de nosotros. Amén. Tengo que hacer una mente, es decir, tengo que trabajar por una mente espiritual, dejando nuestra mente en Dios. Y lo más importante, Isaías 48:18, cumpliendo los mandamientos. Los mandamientos no fueron escritos para que los tengamos ahí de adorno. El Señor los mandó para que nosotros los cumplamos. Amén. Esto lo dijo Jesús: mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cuándo lo dijo? Una noche antes de su sufrimiento. Esta era su preocupación por sus seguidores la noche antes de su sufrimiento. Es sorprendente. Jesús estaba preocupado por ti y por mí. Estaba preocupado por tu paz y por mi paz. Es como si, me imagino, o abro mi mente a la imaginación, he comenzado a usar. Santa Teresa decía que en la oración ella se ponía a pelear con la loca de la casa. Cuando alguna vez he dicho esto, lo he dicho con cuidado, pues dicen: padre, ¿usted tiene una loca en la casa? Digo, no, es con la mente con la que tenemos que pelear. Amén. Porque nos imaginamos muchas cosas. Yo me puedo estar imaginando que mañana que subo, no sé si ustedes subieron esa noticia de un vuelo, y creo que era de aquí, de Nueva York, curiosamente, Southwest, que se reventó la ventana y la mujer terminó saliendo por la ventana, terminó muriendo. Me dijeron: padre, ¿y usted va a viajar? Seguro. Porque si yo me voy a poner a pensar que todas las ventanas de los aviones van a reventar, yo no estuviera acá, porque me tocaría como 14 o 15 horas venir en carro, pero con la nieve, con el hielo, a lo mejor me puedo resbalar, y si comienzo, sí,
venirme caminando, pero en ese frío de Chicago, venir hasta Nueva York caminando, yo termino frisado. Es decir, no puedo estar dando vueltas a la cabeza, pero ¿sabe para qué sí uso esa imaginación? Para imaginarme a mi Señor, que hace 2000 años ya Él había pensado en mí y había pensado en este momento y había pensado en hacer presente su paz para conmigo. Jesús sabía que usted a lo mejor recibió una noticia del médico y a lo mejor ha estado muy angustiado. Y vuelvo a decir, usted vino al lugar correcto, porque Él ha venido para regalarle su paz. 2000 años atrás, usted estaba en el proyecto de Dios, porque Jesús nos dice la Sagrada Escritura en el libro de los Hebreos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros nos manejamos por el tiempo, pero para Él un día son como 1000 años en su presencia. Bendito sea Jesús. Y en esos 2000 años Él pensó en lo que usted necesita el día de hoy y recibir la paz del Señor. Vuelva a refrescar esa frase que el Señor nos ha dado tan maravillosa en el Evangelio. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No te la doy como te la da el mundo. No se turbe tu corazón. No tengas miedo. A lo mejor puedes escribirla y ponerla en tu billetera. Y entonces cuando viene una turbación, tú abres tu billetera y sacas ese billetito y vuelves a recordar. Jesús me dice, no se turbe tu corazón, porque mi paz te dejo, mi paz te doy. Si me amaras, te regocijarías porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Este es su enfoque justamente antes de morir. Quiero que tengan paz. Quiero que tengan un gozo profundo. Yo no sé si te conté algún día. Es el momento más triste de mi vida. Pero es el momento cuando creo que Dios me reveló y me dijo, ¿estás listo para salir a las naciones? Era cuando entregaba a mi mamá al Señor para ir a la casa del Padre. Y en todo momento me inculcó desde que salí del seminario, no te olvides de compartir la palabra de Dios. Y ella me decía, estoy lista. Y entonces, en un momento de oración, al momento de expirar, le dije, Señor, entiendo que tu propósito es grande. Y aquí estoy para cumplir tu voluntad. Te entrego a mi madre. Y fue cuando ella expiró. Pero fue cuando Jesús, que me había llamado a vivir esta experiencia, me inundó de una paz muy grande, que se convirtió en un gozo que lo tengo en lo más grande de mi corazón. Al principio pensaba efectivamente que estaría solo, pero yendo por todas las naciones he descubierto la promesa
promesa del Señor: quien deja casa, padre, hermanos, hermanos, tendrá 100 veces. Dicen que la comida peruana es muy buena, pero aprendí a comer y a ser mucho más grande. Comencé a comer comida mexicana, dominicana, de todas partes. Mi vida creció, no se redujo. Desde ese convencimiento te digo lo que Jesús me dijo a mí: no tengas miedo. Quiero que tengas un gozo profundo. Quiero que creas en lo que digo y en lo que hago. Quiero que tengas una fe inconmovible. Quiero que tengas el tipo de paz que doy, no la del mundo. El tipo de gozo que hoy, no del mundo. El tipo de fe que doy, no la del mundo. Querido hermano, querida hermana, este es el resultado de este versículo que el Señor nos da y que te invita a abrir tu corazón desde el inicio de esta enseñanza, para que abriendo tu corazón entonces tengas la paz que has estado esperando por mucho tiempo.